buenos días, Dios los bendiga. Bueno, pues esta semana les ruego de toda su atención porque meditando en lo que ha estado pasando en estas últimas semanas, pues Dios me ha dado algo no diferente, sino apegado a su palabra, pero algo que creo que es muy importante, pues que la gran mayoría tal vez no sepa. Y es, primero que nada, abrirle nuestro corazón. Y esta serie de devocionales que desde estos días he estado meditando en cuándo sería el tiempo de compartir. Pues Dios me ha dado luz verde para que les comparta. Y más que nada serán como cartas dirigidas a su iglesia. Cuando digo a su iglesia me refiero a toda la iglesia en general, no solamente Creo en Ti, sino toda la iglesia en general. Ahora, quiero comenzar preguntándote, imagínate que te encuentras en una isla desierta sin nada más que una Biblia, que no tienes experiencia en nada del cristianismo, por lo que todo lo que sepas de la iglesia va a venir de lo que leas en la Biblia. ¿Cómo te imaginarías que funcionaría la iglesia de esa manera? Cierra tus ojos por unos minutos y trata de imaginar la iglesia, entre comillas, como la conoces. Ahora medita, piensa en la iglesia en la cual estás hoy. ¿Se parecen en algo? ¿Puedes aceptar o ver los resultados igual? En las últimas semanas sí han sido observadores. Dios nos ha estado confrontando con una realidad de lo que es el verdadero modelo del evangelio que Él dejó. Ahora, para poder entender el por qué Dios nos está guiando en esa dirección, tenemos que hacer un poco de historia. Bueno, mi familia y yo, porque han pasado más de 8 años desde que dejamos Oxnard, en California. Y sin embargo, cuando digo eso, la gente todavía nos pregunta lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron una iglesia donde estaban haciendo cosas magníficas? ¿Por qué abandonaron a esas personas que amaban? ¿Por qué abandonaron el país donde nacieron sus hijos? Precisamente cuando parecía que todo estaba marchando bien. Cambiaron sus convicciones. ¿Aman aún a la iglesia que dejaron? Y tantas preguntas. Y de pronto nos dicen, dejaron todo para venirse a vivir acá a Guanajuato con su familia. Eso no tiene sentido. Primero, para que entiendan, quiero empezar diciendo que los años que estuvimos en Oxnard fueron hermosos, grandiosos, y recordamos muchos rostros, muchas amistades verdaderas, momentos espirituales y periodos asombrosos por todo lo que Dios estaba haciendo. Ahora sabemos que nos estaremos gozando en la eternidad con muchas de las personas que se enamoraron de Jesús durante esos años. Son recuerdos imborrables. Es una temporada que, bueno, la verdad fue muy hermosa. Mi esposa y yo estuvimos orando por más de 1 año para poder tomar la decisión que tomamos. Estábamos decididos a hacer algo diferente de lo que habíamos experimentado. Y no que estuviera mal, sino que era nuestra oportunidad para formar el tipo de creyentes, de iglesia, si le quieren llamar así, de lo que deseábamos ser parte. Y básicamente pensamos en 3 objetivos. El primero, nuestro anhelo era que todos cantáramos directamente a Dios, que adoráramos a Dios. Y me refiero a adorar de verdad, no a cumplir con un tiempo de alabanza solamente, por rutina o hasta por culpa. Y yo te pregunto, ¿alguna vez has sido parte de un grupo de personas que le canten de verdad directamente a Dios, con reverencia y con emoción? Que canten como si Dios estuviera frente a ellos escuchándolos.
Es una experiencia poderosa y quisimos que ese fuera el eje de la nueva congregación a donde Dios nos llevara. El segundo objetivo, queríamos que todos escucháramos realmente la palabra de Dios, que no hiciéramos como los que se reúnen a escuchar solamente, tonterías de autoayuda, ni tampoco que ignoráramos lo que dice la Biblia, sino que queríamos, y ese sigue siendo nuestro deseo, que nos internemos en las Escrituras, que meditemos, que pensemos, que las estudiemos, aún los pasajes o los versículos que parecen contradecir nuestros deseos y nuestra lógica. Que la exposición de la verdad de Dios sea poderosa y que la tomemos con seriedad. Y el último objetivo es que todos tuviéramos vidas santas, no perfectas, porque hemos visto muchos cristianos sentados en tantas iglesias a quienes al parecer no les interesa hacer lo que la Biblia dice. Y esas personas regresan semana tras semana a escuchar acerca de un libro que les exige que sean hacedores de la palabra y no solo oidores, como dice Santiago 1:22. Pero parece que no hacen nada al respecto. Y no es que seamos perfectos, mi esposa y yo, mi familia, ni que esperemos que alguien más lo sea, sino que anhelamos que la iglesia sea un grupo de personas que se animen unos a otros a la acción. Por eso yo no me canso de decir que de verdad lo que estamos viviendo ahorita como iglesia en Creo en Ti, eso es el verdadero evangelio. Porque de nada sirve enseñar las Escrituras sin esperar que haya un cambio en la gente, en los que nos llamamos discípulos del Señor. Ahora ya vamos casi por 9 años aquí en Guanajuato y podemos decir que estamos empezando a ver los frutos. Estamos comenzando a ver los frutos. Y por último, solo les digo esto: dejar la iglesia en Oxnard definitivamente no fue una decisión sencilla, porque teníamos que evaluar todos los riesgos, lo que conllevaba tomar esa decisión, pero lo que sí les decimos con certeza, no estamos arrepentidos. Y muy atentos, por favor. Era importante poner este contexto para que entendieran de lo que vamos a estar estudiando esta semana. Porque muchos quieren cambiar a la iglesia, pero con frecuencia las motivaciones solamente son preferencias personales más que convicciones bíblicas. Y yo simplemente estoy tratando de señalar las verdades bíblicas más claras, más obvias, con respecto al deseo de Dios por su novia, que es la iglesia. Y son verdades que no podemos permitirnos ignorar. Hay ocasiones en las que Dios aborrece nuestra adoración. Hay iglesias que Él quisiera cerrar. A menudo suponemos o creemos que mientras vayamos a adorar, a cantar en un edificio, Dios se siente contento. Pero la Biblia nos muestra una historia diferente. Lean Amós 5:21 al 24, Isaías 58 del 1 al 5, Malaquías 1:6 al 14, Primera de Corintios 11:17 al 30 y Apocalipsis 2:5 y Apocalipsis 3:15 al 16. Desde el principio ha existido la adoración que a Dios le agrada y también la adoración que Él rechaza. Al examinar el estado actual de la iglesia cristiana en general, no podemos evitar pensar que Dios está disgustado con algunas iglesias en Estados Unidos y de aquí de México también. Y esto no lo digo a la ligera, no lo digo por lo que yo siento, sino por lo que leo en las Escrituras. Y es mi anhelo que escuches estos devocionales
durante la semana con tu Biblia abierta a un lado para que puedas comprobar si es que estoy distorsionando las escrituras o simplemente exponiendo lo que es evidente en la palabra de Dios. Y esto no es a manera de ataque ni de debate, porque yo quiero pensar que somos del mismo equipo, que todos estamos buscando alcanzar el modelo de iglesia que a Dios le agrada. Y una humilde advertencia: en nuestros días la gente está ansiosa por pelear, sobre todo los creyentes, entre comillas, los cristianos. Parece que hubiera competencia de a ver quién tiene la iglesia mejor. Muchos viven a la defensiva, esperando que alguien se exprese mal para atacar. Y en ese ambiente donde el Señor, donde el Señor nos dice que nos esforcemos por mantener la unidad, como Él lo dice en Efesios 4:3. Y es por eso que estoy tratando de escribir, porque siempre escribo, me gusta mucho escribir antes de hablar en los devocionales, con un espíritu de unidad. Y tal vez algunas cosas que escribo o escriba pueden ser interpretadas como crítica, pero en realidad estoy tratando de hablar con un espíritu de gracia y de unidad. Ya tenemos mucha división en el cuerpo de Cristo y hay mucho orgullo dentro de la iglesia. Por eso yo creo que hay una manera en la que podemos mostrar bondad y gracia hacia los demás sin abandonar nuestras convicciones. A lo largo de 30 años, yo he estado en varias posiciones de liderazgo, ministerio y ahora de pastorado, y nunca antes se ha experimentado un tiempo como este. Las redes sociales dan voz a todas las personas, de manera que cualquiera puede expresar su opinión. Hay muchas voces, pero no muchos seguidores. Las opiniones que atacan son aplaudidas, mientras que la humildad no lo es. Y no estoy diciendo que no se deban hacer cambios en el pastorado, en el ministerio. Simplemente estoy haciendo un llamado a la gracia. Imagínate la difícil tarea de un entrenador de un equipo en el que los jugadores se niegan a seguir las instrucciones porque creen que tienen un mejor plan que el entrenador del equipo. Bueno, pues bienvenido a la iglesia del siglo XXI. Necesitamos ejercer la humildad. Y por otro lado podemos ver una mentalidad diferente. Y por ejemplo, cuando estudiamos la vida de David, cuando David era joven, ¿recuerdas las veces que David rechazó lastimar a Saúl? En 1 Samuel 24 y 26, David ya había sido ungido como el rey legítimo de Israel. Para ese entonces el rey Saúl era un lunático asesino, hambriento de poder. Y David tuvo 2 oportunidades perfectas para derrotar a Saúl o derrocarlo y tomar el trono que se le había prometido. Sin embargo, se negó a hacer justicia por su propia mano. Y por eso dijo en 1 Samuel 24:6 que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque él es el ungido del Señor. ¿Y por qué nos parece tan extraña esa actitud? Saúl era un líder terrible que se había rebelado contra Dios deliberadamente, pero de alguna forma David sentía un santo temor de dañar al que Dios había puesto en autoridad. Hoy en día, en la actualidad, si un pastor se equivoca, no importa qué tan pequeño o inocente sea su error, pero somos rápidos para criticarlo. El perdón está muy escaso y es casi inexistente en lo que se refiere a los ministerios. Usamos a la ligera palabras fuertes para criticar contra el pastorado. Y aclaro que no estoy a favor de los pastores abusivos, ni estoy diciendo que todos los pastores cuentan con la bendición de Dios. Lo que estoy diciendo es que mostremos humildad y respeto aún para quienes no lo merezcan. Seamos personas de gracia.
Dios diseñó a la iglesia para que fuera mucho más que lo que la mayoría de nosotros experimentamos. Somos muchos los que creemos esto y queremos que cambie. La buena noticia es que Dios anhela ese cambio aún más que nosotros. Y no solamente quiere ese cambio, sino que nos lo exige. Así que podemos avanzar con confianza, sabiendo que Dios no nos ordenaría hacer algo sin darnos el poder para realizar la tarea. Apocalipsis 3, 19 al 21 dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Después de reprender severamente a la iglesia de la Odisea por ser tibia, Jesús les pidió que simplemente abrieran la puerta antes de que te cargues con todo lo que está mal en tu iglesia o en la iglesia, hablando particularmente. Recuerda que Dios no pone una carga imposible. Jamás te va a dar una carga que no puedas llevar sobre tus hombros. Solo te pide que tengas comunión con Él y que te unas a lo que está haciendo. Deberíamos llenarnos de fe y de anhelo al recordar lo que Dios hizo en el mar Rojo cuando leemos la historia del éxodo de Israel. Solo tira tus cargas a sus pies. Expresa la confusión que sientes al ver la diferencia entre tu iglesia y la iglesia de la Biblia. Háblale de tu insatisfacción por la falta de poder en tu vida. Y recuerda que el tiempo avanza. Efesios 5, 15 al 17 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Hace poco que soy abuelo, y escribir esto me trae una sensación muy extraña, porque entre más viejo me pongo, más consciente estoy de que el final se acerca. Y ya no hay tiempo para preocuparme de lo que yo quiero en la iglesia. No hay tiempo para angustiarme por lo que otros están buscando en la iglesia, porque pronto estaré frente a Dios. Así que debo permanecer enfocado en sus deseos. Y eso me da valor para decir lo que te estoy hablando, que Él quiere que te diga en este momento. Si en verdad estuviera a punto de morir, no me importarían tanto las quejas de la gente. Me obsesionaría por ver el rostro de Dios y buscar su aprobación. Y eso es exactamente lo que estoy pensando en este instante. Si supiera que voy a morir al terminar de hacer este devocional o este estudio, me pregunto, ¿qué me diría Dios que escribiría o que escribiera? Y escucha el título. El título de hoy es: Volvamos a lo sagrado. Volvamos a lo sagrado. La primera vez que yo leí en la Biblia que Dios mató a Usa solo por haber evitado que el arca del pacto se cayera, sinceramente cuando lo leí la primera vez hasta me molesté, porque Usa tocó el arca porque los bueyes que la transportaban tropezaron en 2 de Samuel 6 y parecía un error pequeño, insignificante, que Usa solamente tuvo una buena intención. Si Dios había prohibido que tocaran el arca, eso es claro, pero si el arca se estaba cayendo, ¿qué debía entonces hacer Usa? ¿Dejar que algo tan sagrado como el arca se cayera al suelo? ¿Qué no es un poco que nos desconcierta que el sacrificio del rey Saúl
le haya costado el reino también en 1 Samuel 13, solamente por ofrecer un sacrificio que Dios no le pidió, y eso le costó el reino. Después de todo, ya había esperado al sacerdote Samuel por 7 días para que fuera y ofreciera el sacrificio, pero no llegó el día que él había prometido. Y en mi opinión, parece que era un acto noble el hecho de que Saúl ofreciera un sacrificio, porque no quería ir a la guerra sin antes reconocer a Dios. Ahora bien, el reino le fue arrebatado por eso. Y en cuanto a Moisés, que no entró a la tierra prometida solamente por golpear la peña en lugar de hablarle en Números 20. Después de todo lo que pasó por 40 años, que fue frustrarse con el pueblo y golpear la roca con ira, eso fue tan grave a los ojos de Dios. Y en el Nuevo Testamento, tenemos a Ananías y Zafira, que ambos cayeron muertos por mentir acerca de la cantidad de dinero que donaron a la iglesia por la venta de un terreno. Eso todavía es más grave de entender. Ambos cayeron muertos. Y eso está en el Nuevo Testamento. Y realmente te pregunto, ¿quién no ha exagerado? Y para colmo, Pablo les escribió a los corintios que muchos de ellos estaban enfermos e incluso algunos habían muerto por tomar la cena del Señor indignamente. En 1 Corintios 11:30. Si Pablo no estaba exagerando, entonces podríamos estar a un paso de la muerte. O sea, para nosotros en muchas de las situaciones que implican un castigo en las Escrituras, nos parece demasiado severo para el delito que cometieron. Pero, ¿por qué pensamos así? Porque en realidad no comprendemos el significado de lo sagrado. Y es que vivimos en un mundo centrado en el ser humano, entre personas que se consideran a sí mismas como la máxima autoridad. Somos ágiles para decir cosas como, no es justo, porque creemos que como seres humanos merecemos tener ciertos derechos. Sin embargo, no pensamos en los derechos de los que Dios es merecedor para ser Dios. Incluso en la iglesia actuamos como si las obras de Dios debieran girar alrededor de nosotros. Pero las historias de las Escrituras tienen la finalidad de mostrarnos que existe algo que es mucho más valioso que nuestra existencia y nuestros derechos. Hay cosas que le pertenecen a Dios, cosas que son sagradas. Su arca del pacto, el mandamiento que le dio a Moisés, las ofrendas en el templo, su Espíritu Santo, su Santa Cena, su Sagrada Iglesia. En todas las situaciones que mencionamos anteriormente, vemos personas que se precipitaron ante algo que era sagrado y pagaron un precio por ello. Y no deberíamos sorprendernos, más bien tendríamos que postrarnos con humildad, porque todos hemos hecho cosas mucho más irreverentes que esas. Agradezcamos a Dios por su misericordia y tengamos un comportamiento más cuidadoso en cuanto a los asuntos que son sagrados. Vivimos en un mundo en el que la gente se precipita sin mayor cuidado a cualquier situación. Y es que si no nos apuramos, se nos pasan las oportunidades y las perdemos. Y así que seguimos frenéticamente, seguimos afanosamente el patrón que nos dicta el mundo e ignoramos el hecho de que Dios nos llama a actuar en forma diferente. La productividad no es pecado, pero cuando se trata de lo sagrado, Dios nos ordena
proceder con mucha precaución. Otros quizá vean estas cosas como ordinarias, pero nosotros no podemos ni debemos verlas así. Mientras que otros juzgan apresuradamente las obras de Dios y rebaten o debaten sus mandamientos, nosotros debemos ser cuidadosos hasta para pronunciar su nombre. No cuestionamos negligentemente sus obras o la falta de ellas. En lugar de eso, debemos orar: santificado sea tu nombre, como Él enseñó en Mateo 6:9 y Lucas 11:2. Mientras otros se apresuren a orar demandando, pidiendo cosas y expresando su opinión, debemos acercarnos a su trono con reverencia, porque así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, de la misma manera debemos tratar la oración como sagrada. Eclesiastés 5 del 1 al 3 dice: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar, en vez de ofrecer sacrificio de necios que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Eclesiastés 5 del 1 al 3. No sé si lo has notado, pero los jóvenes hoy en día hablan con tanta prisa que hasta abrevian palabras para poder escribir la máxima cantidad de palabras por segundo. Este mundo habla de manera rápida y fuerte y nos tienta a hablar aún más rápido y a gritar mucho más fuerte para que nos escuchen. Pero debemos evitar caer en esa tentación. La Biblia es clara: aquellos que hablan mucho, pecan mucho. No debemos creer que necesitamos pecar para tener una mayor influencia. Santiago 1:19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Proverbios 10:19 dice: el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Yo confieso que no siempre he tratado a la iglesia como sagrada. Pasé años de mi vida haciendo cualquier cosa que diera resultado para obtener la atención de la gente. Pero en esos últimos años he pasado mucho tiempo llorando en la presencia de Dios, confesándole mi arrogancia. Parte de mí quiere dejar de hablar acerca de las cosas que son sagradas para Dios. Aunque no pretendo igualarme a ningún profeta del Antiguo Testamento, cuando pienso en las cosas que Dios ha depositado en mi corazón, me encuentro en el mismo dilema que Jeremías. Dios le había dado palabras muy fuertes para transmitirle a su pueblo, y aunque Jeremías deseaba no decirlas, él dice en Jeremías 28 al 9: por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. De modo que procedo con reverencia, con cautela. Tratar a la Sagrada Iglesia de Dios demanda de una instrucción cuidadosa y humilde, y por eso trato de hacer mi mejor esfuerzo. No hay honra más grande en esta tierra que pertenecer a la Iglesia de Dios. Yo quiero preguntarte: ¿cuándo fue la última vez que te sentiste asombrado por ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Alguna vez te ha dejado maravillado ese privilegio? Efesios 5:29 al 30 dice: pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Cada creyente necesita estudiar estos versículos el tiempo suficiente como para quedar maravillado
Y me refiero a que quede realmente aturdido de la hermosura de Dios. Pablo se refería a todo eso como un profundo misterio. Si lograr tus metas se convierte en tu ídolo, pues no te va a quedar tiempo para tratar con este misterio, porque te vas a precipitar a leer el siguiente párrafo para poder terminar lo que Dios te está hablando. Ahora, en vez de detenerte a meditar en el milagro que significa que tú como ser humano estés unido a un Dios que vive en una luz inaccesible, vas a querer hacer las cosas a tu manera. Primera de Timoteo 6:16 dice: esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Efesios 5:32. Detente el tiempo suficiente como para que te maravilles. Según los científicos dicen que el Sol queda a casi 150 millones de años luz de kilómetros de distancia de la Tierra, por lo que no tenemos la capacidad de verlo de cerca. Y obviamente no podemos tocar el Sol y quedar con vida. Por lo tanto, ¿cómo es posible que en este momento te encuentres o nos encontremos unidos a aquel que brilla más que el mismo Sol? Los mismos ángeles se tienen que cubrir el rostro con sus alas ante su presencia, como dice Isaías 6:2. Aún así, somos miembros de su cuerpo. ¿Por qué alguien tan extraordinario escogería cuidarte como a su propio brazo? Pero no cabe duda de por qué no somos conocidos como los que se alegran con gozo indescriptible y glorioso, como dice Primera de Pedro 1:8, y es debido a que no tomamos el tiempo para meditar en sus misterios. Para terminar, quiero decirte que una de las lecturas favoritas en la Biblia para mí es la dedicación del templo, que está en Segunda de Crónicas 7. Y a mí me hubiera encantado estar ahí para poderla ver. Imagínate que hubieras vivido ese momento, cuando dice en Segunda de Crónicas 7 del 1 al 4, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas, postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. ¿Te imaginas ver el fuego descendiendo del cielo? ¿Cómo es la gloria de Dios? Imagino mi corazón latiendo con fuerza. Yo me veo luchando para respirar, evitando a toda costa desmayarme. Y luego, al estar en medio de todo eso, sentir que me llena una enorme emoción y ganas de adorar junto con todos los demás creyentes. El templo era el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, donde los ojos humanos tuvieron un destello de su gloria. En el Nuevo Testamento describe todavía algo superior, pero el hecho que deseemos la experiencia narrada en el Antiguo Testamento es un indicativo de que no estamos apreciando la nueva realidad tanto como deberíamos. Efesios 2:19 al 22 dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu.
Yo daría cualquier cosa por estar fuera del templo y ver la gloria de Dios descendiendo en el tiempo de Salomón. Pero ahora tenemos algo mejor, tú y yo. Literalmente somos parte del templo. Y por alguna razón y gracias a la sangre de Cristo, Él nos hizo dignos de unirnos a otros para ser parte de la morada de Dios. Pedro nos describió como piedras vivas en primera de Pedro 2:5. Tú y yo somos piedras de la estructura, la cual tiene como cimiento a los apóstoles, a los profetas, y el propio Jesús es la piedra angular, como dice Efesios 2:20. Cuando Pablo habló de ese concepto, utilizó el pronombre plural, ustedes, y el sustantivo singular, templo. Así que estamos unidos para formar la casa de Dios. De alguna manera, tú y yo somos bloques de un templo que trasciende el tiempo y espacio. Y debido a que la estructura es un templo, eso quiere decir que Dios hace de nosotros su casa. A estas alturas, tú deberías estar lleno de alegría. No trates de resolver el misterio, solamente alégrate, gózate. Cuando Pablo le explicaba a los corintios acerca de este misterio, él les hizo una advertencia que nos debe aterrar. Y con eso te quiero dejar por hoy. Mañana vamos a continuar. Primera de Corintios 3:16 al 17. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Reflexiona en la escena de Segunda de Crónicas 7, cuando el fuego y la gloria de Dios llenaron el templo. ¿Habrías pensado en tomar un mazo y destruir el templo? Claro que no. Pero entonces, ¿por qué somos tan rápidos para difundir chismes, para difamar al pastorado, para dividir la iglesia? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios destruirá a esa persona. ¿Por qué Dios es tan severo en cuanto a esto? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees tú que Dios es tan severo en cuanto a esto? Mañana lo veremos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por estas cartas de amor que nos vas a escribir a tu iglesia, Señor. Señor, gracias porque, como tú lo dices, al que ama lo disciplina, Señor, y aceptamos tu disciplina en amor. Señor, perdónanos porque muchas veces tomamos lo sagrado como ordinario, Señor. Muchas veces no valoramos el ir a congregarnos porque no nos damos cuenta, Señor, de que somos la iglesia. Y cuando nos reunimos, Señor, somos parte de tu templo espiritual, cada uno de nosotros, y cada uno somos tu casa individual también, como lo acabamos de estudiar. Necesitamos volver a lo sagrado. Necesitamos darnos cuenta de lo divino que eres tú, Señor. Valorar el tiempo que estamos viviendo, Señor, porque no somos eternos. Porque va a llegar el momento, Señor, en que tú nos llames a cuentas. ¿Y qué te diremos cuando estemos frente a ti, Señor? Es tiempo, Señor, que despertemos. Como tú lo dices, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es tiempo, Señor. Es tiempo de que de verdad seamos la iglesia que tú quieres. Una iglesia que se dé cuenta que somos casa de un ser divino y que un día estaremos frente a ese ser divino, dando cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y que tus cartas, Señor, que nos vas a hablar durante la semana, que las tomemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Señor,
Señor, porque a veces hablamos mucho de lo que necesitamos, mucho de lo que queremos, mucho de lo que anhelamos, mucho de nuestros sueños, pero poco de lo tuyo, de tu gloria, Señor. Y hoy nos damos cuenta de que tú valoras tanto lo sagrado, Señor, que aún usa, que a los ojos del mundo pudiera ser que hizo una buena acción. Tú mismo hiciste que cayera muerto, fulminado, Señor, por tocar lo sagrado. El mismo rey Saúl que tú mandaste ungirlo por Samuel, Señor, que era un ungido, por ofrecer un sacrificio. Cuando hoy en día cualquiera puede cantar y adorar pensando que te ofrece un sacrificio, y Saúl cayó muerto. Como Moisés, Señor, que él obraba a través de tu palabra y con poder tuyo, Señor. Y por palabras que dijo fuera de control, le costó entrar a la tierra prometida. Pero cuántas veces nosotros, Señor, somos prontos para airarnos. Y Ananías y Zafira mintiendo en una ofrenda, Señor, y nos cegamos por las riquezas del mundo, sin darnos cuenta que el primer juicio que tú hiciste en el Antiguo Testamento al entrar a la tierra prometida fue precisamente por eso, por la ambición, la avaricia, la codicia de Acán de esconder un lingote de oro y mantos babilónicos. Y el primer juicio en el Nuevo Testamento fue por mentirte acerca de una ofrenda, de un terreno, Señor. Ábrenos los oídos espirituales para entenderlo y ponerlo por práctica, y que en las cartas tuyas que escucharemos esta semana, así como lo hiciste con las iglesias de Apocalipsis, nos hagan reflexionar, meditar y que nos ubiquen en nuestra realidad espiritual. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.